Quiero que me acompañes, hermano, hermana, luego de este tiempo de adoración tan especial, donde hemos disfrutado tanto de esta sanidad que Dios promueve en nuestra vida a través de el mover de su Espíritu. El Espíritu Santo se ha movido hoy con libertad en este lugar. Y nosotros que estamos terminando una serie precisamente de sanidad espiritual, de sanidad de Dios para nuestros corazones, una sanidad de la cual tú y yo somos portadores para bendecir nuestros hijos, para bendecir nuestro hogar. No podemos irnos de este lugar sin escuchar esta palabra. Te invito que me acompañes a Génesis capítulo 50, versículo 1. Hemos estudiado unos llantos que José experimentó en Egipto, como parte de la restauración de Dios y cumplimiento de las promesas de Dios sobre su vida. Y lo vimos llorar de dolor y de amargura, lo vimos llorar de desesperación hasta que Dios lo hizo llorar de libertad y luego lo hizo llorar de alegría, un llanto totalmente diferente. Hoy nosotros llegamos a uno de los últimos llantos que conocimos de José en este proceso de sanidad de Dios para su vida. En el mensaje anterior estuvimos viendo cómo él se reencuentra con su padre y hubo un llanto de gozo, de gratitud. Y ahora es uno diferente, no de amargura, pero sí es diferente. Porque esto nos demuestra que en todas las etapas de nuestra vida Dios está con nosotros. El domingo pasado hablamos de un llanto de júbilo, de gozo, ese reencuentro maravilloso entre un padre que tenía más de 20 años, que daba a su hijo José por muerto, pues tuvo la oportunidad de reencontrarse con él como parte de esa obra sobrenatural de Dios. Y ahora Génesis 50, verso 1 nos dice que José abrazó el cuerpo de su padre ya sin vida y lloró sobre él y lo besó. Jacob había partido con el Señor y ya lo había dicho: estoy preparado para partir porque mis ojos te han vuelto a ver con vida. Entonces aquí se cumplió esa palabra. Ya Jacob estaba en los brazos del Señor, en el seno de su padre. Y dice el verso 2 que como consecuencia de esta partida, José ordenó a los médicos que estaban bajo su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre, y Jacob fue embalsamado. Desde el verso 3 en adelante vemos que esto es un proceso que toma unos 40 días. Luego de esto, José pidió el permiso de Faraón para ir a depositar el cuerpo de su padre en el lugar que tanto Dios como su padre Jacob anhelaba para el reposo hasta la venida del Señor. Y así José cumplió. Lo que nosotros estamos viendo hoy es un llanto inevitable. Un llanto inevitable para todos los que viven, que nos entristecemos con la partida de aquellas personas que amamos. La única gran diferencia que vemos en este escenario es que tanto José como Jacob estaban preparados para este momento. Era un llanto inevitable, pero no de desesperación, sino es parte del luto, el tener que desprenderse, despedir a una persona amada. No era una crisis desesperada, era aceptar, entender lo inevitable. ¿Y por qué hablamos de esto hoy? Porque es necesario que tú y yo entendamos por la palabra, que tiene que ser presentado todo el consejo de la palabra de Dios, que si deseamos evitar llorar de frustración y desesperación en esta vida, hoy tenemos que aprender a tener cuentas claras con Dios. Dile al que tienes a la par: ¿cómo están tus cuentas con Dios? Es importante que tengamos cuentas claras con Dios, porque regularmente acostumbramos a honrar, a bendecir y a obedecer la vida de las personas, pero de manera póstume. Dios no quiere obediencia póstume de nadie. Dios quiere que en vida aprendamos a ser canal de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Y así como José honró la vida de su padre y su padre honró la vida de su hijo, Dios quiere que tú y yo tengamos una vida plena,
donde el afecto, el compromiso, la obediencia hacia las personas que están a nuestro alrededor sean hoy, no mañana, no cuando nos parezca, sino en ese momento oportuno que tenemos de bendecir y ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Dice la Biblia que José esperó a Jacob y lo llevó a la tierra de Gosén para que en esos últimos días él pudiera descansar y pudiera disfrutar. Era su manera de honrar el sacrificio, el amor que sentía en el corazón por su padre. Y es interesante que observemos todo este comportamiento de José, porque su prosperidad no era casual. Yo no sé si te pasa, pero a la mayoría de nosotros nos encanta encontrar esas biografías de personas que han trascendido, que han marcado la historia, ya sea en el deporte, en la política, en la economía, que se han destacado, que sobre todo han surgido de procesos muy duros y han llegado a posiciones encumbradas. Y nosotros vemos esto con admiración y al final del programa decimos, pues yo puedo también, o yo quiero, yo deseo también avanzar, destacarme y lograr los objetivos de mi corazón. No como una comparación envidiosa, sino como una determinación del alma, entender que también tenemos la capacidad de crecer y de desarrollarnos. Cuando José se separa de su padre, no lo hizo por dolor, no lo hizo como alguien que se quedaba con un vacío en el alma, sino como alguien que había triunfado, alguien que había logrado llenar de alegría el corazón de su padre. ¿Por qué? Porque por más profundo que fue el dolor de José, su dolor nunca lo separó del propósito de Dios. Su tristeza nunca fue más fuerte que el propósito de Dios en su vida. Y tú y yo no podemos permitir que las vicisitudes nos separen del amor del Señor. Ya Dios ha dicho que resguarda nuestra vida, que ni lo alto, ni lo profundo, ni potestad, ni nada en este mundo nos podrá separar de su amor. Ahora tú y yo no podemos prescindir de su amor, no podemos rechazar su amor, no podemos ignorar su respuesta de amor, porque Dios está proveyendo para nuestra vida, pero si tú y yo estamos tomando de la fuente equivocada, no es Dios el que está faltando. Es que nosotros quizás nos hemos alejado de la fuente. Es que quizás nosotros hemos olvidado el propósito y hemos permitido que en nuestro corazón se instale el dolor. Y todo lo que vemos lo juzgamos desde esa posición caótica, desde esa posición de dolor, de tristeza que nos ha tocado enfrentar en el ambiente que estamos. Puedo hablar con autoridad sobre la vida de José como un hombre que no permitió que se instalara el dolor, porque es Dios el que nos permite ver que este hombre se mantuvo firme en el llamado. Y es bueno también aprender que esto no fue casual. José era un hombre sometido a las mismas pasiones que nosotros. Tenía aspiraciones, lloraba, sufría, sentía soledad, igual que nosotros lo hemos sentido. Ahora, él logró mantenerse firme en un momento en que cualquiera, en el inicio de la prueba que él vivió durante más de 20 años, hubiese claudicado y abandonado la fe. Cualquiera. ¿Y qué fue lo que marcó la diferencia? Que José mantuvo su mente ocupada. Aunque usted no diga amén. Quizá pensabas que te iba a compartir una fórmula secreta, pero Dios es tan especial que nos da un mensaje muy claro para que nadie se confunda ni alegue ignorancia. La razón por la cual José se destacó como lo hizo es porque mantuvo su mente ocupada, porque la mente ociosa es un taller para el diablo. ¿Qué debemos hacer nosotros para que no se instale el sistema de caos, de perdición
y no seamos arrastrados por la mentalidad derrotista que muchas personas han abrazado en su mente. Dice Génesis 37, algo muy importante en el verso 2. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Desde temprana edad aprendió a ocuparse. Entonces dile al que tienes a la par, José, siendo joven, estaba ocupado. Esto es muy importante. José estaba ocupado. Y estaba ocupado con los rebaños de su padre. Dice la Biblia que trabajaba. ¿Ok? José trabajaba para sus medios hermanos. A él no le costaba servir. Fíjate que quizás se hubiese resistido. Yo puedo ocupar cualquier posición, pero servir a mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Pero él no se resistía a estas cosas. Él trabajaba desde su juventud y lo hacía para los hijos de Bila y de Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba también a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Él no era un chismoso, él no participaba más bien de la fechoría de sus hermanos. Fíjate cómo él se mantuvo apartado. O sea, que José era un buen hijo, que andaba en rectitud, era trabajador y no se contaminó. Así estuvo ocupado durante todo su crecimiento. Estuvo marcando la diferencia. Porque hay algo importante que debemos entender. Nuestro corazón es como un trono. Y tú y yo reflejamos en nuestra vida la influencia de quien tenemos sentados en ese trono. Lo que tú y yo comunicamos, proyectamos, es la referencia de quien está sentado en el trono de nuestro corazón. Si es Dios que está sentado en el trono de nuestro corazón, pues lo que nosotros vamos a comunicar es la esencia de Dios, la esencia misma de Dios. Y donde quiera que estemos, la gente verá a Cristo reflejado en nuestra vida. ¿Qué impacto tiene esto? Pues te explico algo importante. Dice la Biblia que José estuvo en 3 escenarios delicados. Porque usted dirá, bueno, es que José la tuvo fácil. Dios siempre estuvo con él. Dios lo bendijo. Dios lo prosperó. Sí, pero entiende algo. Su mente estaba ocupada. Sus manos eran manos laboriosas. Era una persona que no permitió que se contaminara su vida. Y como consecuencia te voy a presentar 3 escenarios claves en los cuales estuvo José y se destacó. Lo primero está en Génesis 39, verso 5, donde dice que él llegó a la casa de un hombre llamado Potifar. Y cuando José estuvo allí, la casa de Potifar prosperó. La historia no se detiene ahí. La esposa de Potifar se enamoró de José, pero José no permitió que se consumara el deseo de esta mujer, de tenerlo para ella. Se resistió, esto hirió el orgullo de ella, entonces ella se acerca a su esposo y le dice que él la pretendía y quiso hacerle daño y ella se resistió. ¿Para qué? Para que lo matara, pero como el propósito de Dios era mayor que el levantamiento del enemigo contra José, él fue a una cárcel, segundo escenario, pero no fue a cualquier cárcel. Dios lo llevó providencialmente a la cárcel del rey, donde el rey mandaba a aquellos que le faltaban y la copa que le llegó tarde o el agua que no estaba en temperatura, él lo mandaba a esa cárcel. Los caprichos de Faraón, pues él los enviaba a ese lugar. Por eso se encontró con el copero del rey allí. Entonces José llega a ese lugar y dice el verso 22 del mismo Génesis 39
que el encargado de la cárcel puso a José como jefe de todo lo que allí sucedía, y la cárcel también fue prosperada. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Segundo escenario. ¿Dónde estaba José? En el primer escenario, como sirviente, en una casa. En el segundo escenario, en una cárcel. Te pregunto, ¿eran posiciones privilegiadas, anheladas? ¿Usted cree que José de noche decía, yo quisiera ser el director de la cárcel tal y ser bendecido por ti desde allí, Señor? ¿Usted cree que esa era la oración de José? ¿Alguien aquí sueña con dirigir una cárcel desde dentro, siendo un preso? Pues claro que no. La posición que tenía José no era la que él anhelaba, pero la dificultad no era un motivo para que él se contaminara. Por eso te decía hace un momento que José lo alejaron de su padre, pero su corazón nunca se alejó de Dios. Su corazón se mantuvo siempre en Dios. Tercer escenario. Llega a Egipto, Génesis 41, frente a Faraón. Ya aquí estando frente a él, le interpreta esos sueños que tuvo. Y dice Faraón en el verso 41 de Génesis 41, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Su éxito no fue casual. Su crecimiento, su desarrollo no fue casual. Es que José estaba ocupado. Como tipo de nuestro Señor Jesucristo, a quien tú y yo adoramos, desde su juventud, sus padres lo encontraban en el templo haciéndole preguntas a los intérpretes de la ley. Y dice la Biblia que ellos se maravillaban de las preguntas que él hacía. Cómo este niño está con estas necesidades tan profundas. Y allí lo encontraba María en el templo, desde su juventud. Y creció y se desarrolló y no se contaminó en el mundo. ¿Por qué te digo estas cosas? Cuando tú y yo tenemos un corazón contaminado, suceden 4 cosas que no podemos evitar. Así como José no pudo evitar el llorar por su padre al despedirlo, tú y yo no podemos evitar la consecuencia de la contaminación. Entonces esto nos predispone para todo. Lo vemos todo caótico. Pero no es porque Dios me abandonó, es que me he contaminado. No te voy a pedir que digas amén, pero es así. Cuando se contamina nuestro corazón, porque nuestros hermanos nos venden, porque somos rechazados, porque nos dan la espalda, porque aunque José le dijo al copero de Faraón, tú serás restaurado en tu posición, cuando estés allí no te olvides de mí, el copero se olvidó de él. Y esto pudo ser motivo para él decir, ya, más que suficiente. Estoy cansado de ser olvidado, marginado. Como quizás sentimos tú y yo apenas en esta semana, estoy cansado ya. Que pase lo que tenga que pasar. Por más que yo me esfuerzo y doy lo mejor de mí, este esposo no me entiende, este hijo no hace caso. Y la situación económica empeora y empeora.
Pues ¿sabes qué pasa cuando se contamina nuestro corazón? Que tarde o temprano, lo primero que se compromete es nuestra espiritualidad. Lo primero que yo comienzo a soltar es mi comunión con Dios. Ya no oro, porque delante de Dios yo tengo una justificación. Yo estoy tan triste, estoy tan molesto que Dios tiene que entenderme. Ya por la dificultad no me congrego, ya no leo la palabra, y entonces ahí se contamina el espíritu. Y usted dirá, no, cuidado, el espíritu no se contamina. Sí, claro que sí, porque el Señor dijo que mantengan íntegro su espíritu, alma y cuerpo. Porque sí, se llena de amargura, se ramifica el dolor, la tristeza, no solamente en el alma, en todo nuestro ser. Pues no se queda ahí la situación. ¿Tú sabes cuál es el siguiente paso? La contaminación no se queda en el espíritu, pasa a la salud, al cuerpo. Y entonces comienzan a presentarse las dolencias que decimos, pero yo nunca he sufrido de eso, esto nunca me había pasado, ni es común en mi familia. ¿Y de dónde viene esta situación? Bueno, porque se ha contaminado el espíritu y de continuo estamos pensando en toda la tristeza, la carga, el dolor que llega a contaminarse nuestro cuerpo. Y entonces vienen las arritmias cardíacas, los fallos renales, vienen los dolores musculares, las inflamaciones y todas las enfermedades se precipitan, se manifiestan antes de tiempo, se dañan los huesos, se endurecen los músculos, se disloca el sistema nervioso central, se altera la espina dorsal. Dejamos de dormir. Hace 20 años, ¿cuántos escuchaban hablar a sus padres de la melatonina? En mi juventud yo nunca escuché ni magnesio ni melatonina. Eso lo sabían los médicos porque tenían que estudiar para el examen. Aunque usted no diga amén. Yo no escuchaba nada de eso. Pues sí que estaban, sí. Pero yo no voy a pedirte que lo haga, pero si yo te pido que levante la mano el que anoche tomó magnesio, nos vamos a sorprender. Todos los que se quedaron con la mano abajo es porque yo dije que no la levantaran, pero yo tomé magnesio anoche. Y llegó un momento que dije, wow, pero yo me tomé 2 pastillas que las 2 tienen magnesio, no supe de mí. ¿Y por qué es eso? Hermano, los tiempos que estamos viviendo. Tiene que ser suplementado el organismo. Porque ya nuestra salud está muy afectada por la cantidad de presión que hemos tenido que manejar. Y el pecado no está en la presión que estamos manejando. Es como permitimos que esto nos domine, nos afecte, nos quite el gozo, nos siente, nos aparte de la presencia del Señor. Entonces, luego de la salud viene el estado de ánimo. Claro, porque con todas las noticias que recibimos, ¿quién va a estar alegre? Entonces, el estado de ánimo decae. Nuestros ojos, que son los espejos del alma, comienzan a reflejar la amargura que hay en el corazón. Y entonces, por último, se compromete la productividad. ¿Qué significa eso? Se llenan las tarjetas, se quedan vacías las cuentas,
el carro comienza a dañársele todo y usted comienza a oír todos los sonidos del mundo, el del carro suyo y el de al lado. Me sentí tentado esta semana en decirle a un señor, rodamiento, ¿está listo? Porque uno se ha vuelto un experto ya. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque si no nos acercamos a Dios hoy, mañana vamos a gritar de desesperación. Porque nuestra productividad, el ánimo, la salud y la espiritualidad va a estar secuestrada por el caos. Y hay personas que me están escuchando y han sido secuestrados por el caos. La tristeza, el desánimo, el dolor, la amargura, porque estamos reflejando la influencia de quien está sentado en el trono de nuestro corazón. Mientras los hermanos de José estaban pastoreando, estaban en lo suyo, José estaba gobernando Egipto. Y no es una discriminación al trabajo, sino es un señalamiento al desarrollo, al progreso del alma, porque él vivió cosas quizás peores de las que vivieron sus hermanos, pero mantuvo su mente, su corazón, su alma y su espíritu ocupado. Y por eso cuando había un sueño sin interpretar, él tenía la revelación. Por eso cuando había una necesidad, él podía ayudar. Por eso cuando era necesario un líder, él estaba preparado para liderar la casa de Potifar, para liderar la cárcel y para liderar Egipto. Pero a liderar Egipto no se llega orando solamente, pidiéndolo, deseándolo. Dice la Biblia que José, desde sus 17 años, estaba pastoreando las ovejas de su padre y sirviendo a sus hermanos. Por eso cuando llegó el momento de gobernar, su alma, su espíritu, su cuerpo, su mente estaban entrenados y preparados para gobernar. Si no, pregúntele a Moisés, cuando estuvo 40 años en Egipto, 40 años pastoreando las ovejas de su suegro y 40 años pastoreando al pueblo de Dios en el desierto. Estaba preparado porque no rehusó pastorear las ovejas de Jetro, porque no rehusó el entrenamiento que recibió en Egipto y porque no, aunque se resistió al llamado del Señor, no lo pudo evitar. Y estaba preparado, estaba listo. ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? ¿Qué hemos hecho nosotros con las pruebas que nos han tocado? Si hemos rechazado la cárcel, si le hemos pedido al Señor que nos quite la servidumbre, la oportunidad de servir a otros, si no hemos entendido el proceso de Dios, entonces, ¿qué hemos hecho todo este tiempo? Porque llegan los días difíciles. Repito, llegan los días difíciles. Y Dios ha preparado Gosén para los José, obedientes y determinados, ocupados y esforzados, humildes y listos. Pero lamentablemente sufrirán la instalación de la crisis y el caos aquellos que no tienen un corazón para Dios. Aquellos que no están dispuestos a decirle, Señor, hoy yo necesito
hacer un ajuste en mi vida, por más difícil que sea. Por más difícil que sea. Tenemos que abrir esa mochila, tenemos que descubrir lo que hay en nuestro corazón y darnos cuenta para qué nos estamos preparando. Si nos estamos preparando para un encuentro con Dios, para el gozén que Él tiene para nosotros, la tierra de prosperidad donde Él llevó a su familia en los días de escasez, o si estamos lamentablemente siendo arrastrados al desierto de la prueba, donde todo aquel que entra definitivamente perece y lo pierde todo. Dios nunca le dijo a Israel, prepárate para que vayas al desierto y te instales allí. Era un lugar de paso. El objetivo era Canaán, la tierra prometida. Dios nos ha prometido Canaán a nosotros. No te acostumbres al desierto. No te des por vencido en el desierto. No asumas que esa es tu vida, que eso es lo que Dios diseñó para ti. No lo aceptes. No le creas esa mentira al diablo. Como le dijo a Job, maldice a Dios y muérete, punto. Ya deja de resistirte y de orar y de clamar por Dios. Ya. Date por vencido. No hay oportunidad para ti. Tienes lepra, estás vencido. Perdiste todo. No tienes nada. Nadie te busca, nadie te llama. ¿Qué es lo que tú estás pensando en que Dios te va a restaurar? No nos dejemos engañar por el enemigo. Escuchamos la voz de Dios, así como escuchamos la voz del enemigo, como escuchamos la voz de terceros que bien nos pueden hablar de Dios o no. Escuchamos la voz de nuestra conciencia y debemos definir a quién le vamos a hacer caso. Entre todas estas voces tenemos que poner el oído, la atención en la voz del Señor. Puede que tu compañía esté totalmente sacudida. Puede que tu familia esté quebrantada. Puede que tu salud esté afectada. Puede que tu corazón esté sufriendo. Pero no permitas que se instale el dolor. No permitas que tu proceso te separe ni te aleje del propósito de Dios. Para cuando llegue el momento crítico, tú estés como José, listo y preparado para gobernar. Listo y preparado para recibir la respuesta de Dios. Listo y preparado para vencer, para levantarte. No para huir de la prueba, sino para enfrentar las dificultades y vencer. Porque Dios te ha puesto en esta posición para levantarte, para glorificarse en tu vida. En el nombre de Jesús. Y yo sé que tú y yo lo creemos. Sé que tú y yo lo sabemos. Nuestro corazón nos lo dice, pero no nos atrevemos a declararlo. Porque quizás hemos vivido tantos procesos que entendemos que los procesos es nuestro modo de vivir y punto. Pero la realidad es que Dios diseñó para ti una posición y tú y yo tenemos que ocuparla en el nombre de Jesús. Una posición diseñada para ti desde antes de la fundación del mundo. Y Dios ha hecho un balance perfecto entre dones y talentos en tu vida para que te destaques y te sientas productivo, útil, hábil. No permitas que la voz del enemigo opaque la voz de Dios en tu vida. No lo permitas. Créele a Dios con todo tu corazón. Créele a Dios con todo tu corazón. Él ha dicho, yo soy tu provisión. Él es nuestra provisión. Ahí donde estás, te invito a que oremos juntos. Padre,
Señor Jesús, necesitamos tu compañía en nuestra vida. Porque sabemos que llegan esos días donde se tocará la trompeta. Una trompeta que muchos escucharán para temor, otros para arrepentimiento, pero nosotros para restauración y victoria. Tú nos has llamado a mirar hacia los cielos, Señor. Tú has puesto vino nuevo, aceite en nuestra vida y has prometido satisfacer nuestras necesidades, expulsar a nuestros enemigos de nuestra tierra, bendecir nuestra retaguardia, alegrarnos y regocijarnos en tus grandes obras. Ver cómo reverdece y crecen los frutos en los árboles, cómo las higueras y las vides se llenan nuevamente. Esto es lo que tú estás ministrando a nuestra alma en este día, Señor. Que esa lluvia que tú has enviado demuestra tu fidelidad. Que esas lluvias de otoño preparan nuestra mente y nuestro corazón para esta primavera que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque yo sé que tú devuelves a nuestra vida lo que el pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga quiso comerse y destruir. Yo sé, Señor, que tú saciarás de bienes y de prosperidad la vida de tu pueblo, y que en ti no seremos avergonzados. Que aunque hemos atravesado por este tiempo de dificultades, este no se compara con lo que tú has preparado para nosotros. Y sabrán las naciones que tú estás en medio nuestro, que tú eres nuestro Dios y que tu pueblo jamás será avergonzado. Levántate, Señor, y derrama tu espíritu para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen, para que los ancianos tengan sueños y los jóvenes visiones. Derrama tu espíritu sobre todo tu pueblo. Muévete con libertad, Espíritu de Dios. Y antes que el día de Jehová llegue, grande y terrible, como dice tu palabra, que el día de Cristo nos encuentre despiertos, listos, preparados, adorándote. Como una novia que no se ha contaminado, como una iglesia que se ha guardado, como un hijo obediente, como una hija obediente. Termino donde empezamos. Dios nos quiere obediencia póstuma. Dios quiere que hoy mostremos su gloria. Dios quiere que hoy su presencia se pueda manifestar desde nuestro interior. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.